Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Ormond Jane, que esta temporada nos presenta la colección Ruta del Sol. Es una colección preciosa con una cantidad de distintos factores, distintas texturas, modos de ver el mundo de la perfumería, de aplicarlos. Tienen caracteres completamente distintos y muy especiales. Nosotros descubrimos toda la colección por medio de este set de descubrimiento que además puedes encontrarlo en su página web. Es una colección muy bonita, cada uno con su carácter, con sus tonos de elegancia, unos más divertidos, unos más cálidos. Tienes un poquito de todo, pero siempre vas a encontrar mucha pasión en esta colección de perfumes. Cuando nosotras los probamos, cada una, bueno, yo y mi hija encontramos predilección en uno. Y para mí, mi favorito de esta colección es Sandria. Y aquí lo tenemos, es el que vamos a descubrir hoy. Posteriormente os voy a reseñar toda la colección para que podamos descubrirla. Pero yo hoy te presento mi favorito, como podría ser mi niña favorita en esta colección. Sandria. La presentación preciosa, viene en un cofre que tiene como textura de tela. Este es un eau de parfum y aquí nos pone de 50 mililitros. Mira, ¿ves? La presentación es como en un cofre. Estiramos. Aquí sale otro. Con esta pestañita tiramos y aquí tenemos la tarjetita donde nos ponen la descripción del perfume y aquí el perfume. La presentación impecable. Creo que dentro de esta línea, esta colección, la presentación, todo muy bonito, cuidado al detalle, muy bonito todo. Y aquí tengo el perfume de Sandria, que como veis es en tonos degradados de naranjas y es también muy bonito a la vista, ¿verdad que sí? Vamos con la descripción, te leo sus notas y lo comentamos. Este perfume tiene notas de salida, es del año 2020, perdón, con notas de salida de ron, palisandro y manzana, con notas de corazón, de canela de Ceilán y haba tonka, y notas de fondo, notas terrosas, madera de oud, almizcle y madera de gaiac. Esto es calidez, y yo creo que cuando he entrado en la temporada de otoño-invierno y tengo ganas de perfumes que sean como un abrazo cálido, como algo que te sientas cálida, calor corporal, que sientas ese calidez en todos los aromas. Entonces, cuando yo pruebo este perfume, que es cierto que puede ser muy unisex, pero tiene unas partes muy interesantes. Te explico, eau de parfum con una intensidad media alta, la primera hora, después baja a una intensidad media, con una duración en torno a las 9-10 horas. Este perfume sale con una nota licorosa del ron, que va a ser una parte principal del perfume, porque diríamos que en el inicio está más presente y luego quizás se suaviza un poquito, pero es el ron la nota que va a hacer un recorrido por todo el perfume. No se pierde la nota de ron. En el inicio, el ron empieza con esa jugosidad fresca que te va a dar la manzana, pero rápidamente vas a tener los tonos ligeramente avainillados de la batonca, con esa calidez y dulzor de la especia de la canela. En este momento, esos aromas que te va reflejando el perfume es como un conjunto de licor con canela dulce y vainilla. Esto ya empieza a ser gourmand, esto empieza a ser un postre en tu piel. Según vamos avanzando, quizá y la manzana empieza a disiparse un poquito, pero seguimos arrastrando en nuestro paso de aroma tanto el ron como la canela, que van a ir cayendo sobre la parte amaderada del perfume. Las maderas, tanto la madera de Gaia como la madera de oud, nos van a dar, sí, una parte amaderada al perfume, que en una mujer los tonos amaderados quedan súper elegantes. Pero todos sabemos que el ron
tiene un toquecito dulce. La canela, otro toquecito dulce con esos rastros de haba tonka. Y en la madera termina siendo un conjunto delicioso y muy especial. Una madera de oud que ha sido puesta en su justa medida para darnos esa personalidad al perfume, pero sin comerse, sin avasallar el resto de aromas del conjunto y que así los podemos disfrutar perfectamente bien. Este perfume termina siendo como un postre, es como entrar en una cocina donde los hornos calientan toda la escena y que puedes sentir cómo se cocina algo en el horno, algo calentito, humeante, que te dice que aquí tiene esa canela, tiene esos rastros de vainilla y tiene esos toquecitos de ron y termina siendo algo rico y delicioso. Lo más chulo de este perfume es que los rastros, lo último que deja en mi piel es un toque de ron. Cuando ya va terminando el perfume y te deja lo último, mira que podría ser toques amaderados en la piel, pero no, cuando ya llevo 8 o 9 horas con el perfume, me huelo la piel y digo, huele como una gotita, como si hubiera caído una gotita de ron sobre mi piel y se hubiera secado ahí. Huele a eso. El ron termina siendo la nota final en este perfume y también su nota inicial. Me ha resultado fascinante, me ha resultado precioso. Fue uno de los perfumes que más llamó mi atención en este conjunto de perfumes, que de verdad ha sido todo un descubrimiento para mí y una colección preciosa para todos aquellos que conocéis y amáis la perfumería de Ormonde Jane. Estoy segura que os va a encantar descubrir esta colección que es súper especial. Espero, amigos, que esta reseña te haya sido de utilidad, te haya gustado y te haya entretenido. Todas las reseñas de Ormonde Jane, de dónde encontrarlos y de su set de descubrimiento, que no os lo perdáis, os lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.